Buenos días, hermanos de Movimiento de Fe, amigos, iglesias que nos han bendecido con su cobertura, la iglesia Elienay, Pastor Ezequiel Bustos Bucio. Un saludo al Estado de México, deseando que Dios bendiga su vida, su familia, la iglesia, y que en este tiempo también estén saliendo adelante las comunicaciones, los gobiernos, por cuestiones de avances en la salud, están decretando ya reincorporaciones a las actividades con mucha cuidado, pero qué bueno que estamos viendo un nuevo reinicio, seguramente como han señalado. Debemos de tener mucho cuidado en lo que viene, pero algo importante que Dios nos ha enseñado a lo largo de la experiencia que pues tenemos a través de su palabra es de que no tengamos temor, que confiemos que Dios está con nosotros, que Dios nos sostendrá en todo. Y dice también la palabra que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque Jehová estará con nosotros. Ese Salmo 23 hermoso que ha eh, estado presente en la vida de creyentes y no creyentes, porque es una palabra viva que en la boca del quien la expresa siempre significará una esperanza, siempre significará una seguridad. Y hermanos, le damos gracias, muchas gracias a Dios, porque no es que seamos especiales, es de que quizá Dios tiene un propósito en su vida, así de que no dejemos ir la oportunidad que tenemos, por lo cual estamos vivos. Hay circunstancias en las cuales quizá en este momento estaríamos en una situación difícil, en un hospital, en una funeral. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es de que la mano de Dios nos ha sostenido firmemente, nos ha ayudado a estar, y si estamos aquí es con un propósito. No nos olvidemos de ello, de que Dios tiene un propósito en nuestras vidas, y ese propósito Dios lo cumplirá en cada uno de nosotros. Cuando ese propósito se haya cumplido, será el tiempo en que estaremos acudiendo a la presencia de Dios, y esperamos que nos encontremos con esa afirmación de que dice la palabra que eh, solamente a través del Señor Jesucristo tenemos salvación, que Él es el camino, la verdad y la vida, y a través de Él es de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Así de que muchas gracias, hermanos. Dios bendiga sus vidas. Yo quiero llevarlos a una lectura a, a la carta de Colosenses 3, para hacer una lectura de los versículos 22 en adelante. Y dice la palabra: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Dios bendiga su palabra. Eh, en este tiempo, hermanos, que podemos ver la oportunidad de una nueva actividad,
Cuando en este tiempo de salud en nuestra ciudad, cuando fuimos a través de los medios de comunicación, a través de los gobiernos, tuvimos conocimiento de que se venía este problema. Primero lo vimos anunciado en China y quizá pensábamos que sería un problema que no llegaría a nuestro país. Y no obstante de que la afirmación siempre fue en ese sentido. Hoy, hermanos, creo que toda esta experiencia que nos lleva el hecho de tener una misma preocupación a nivel mundial nos lleva a entender que debemos estar unidos, de que es una oportunidad que tenemos para eh, todos un nuevo encuentro. Y qué oportuna, qué pertinente es la palabra de Dios cuando a través de esta carta de Colosenses el apóstol Pablo nos señala la importancia que hay de tener esa relación correcta entre las personas. Creo que en este tiempo, como en todos los tiempos, pero de manera particular en estas relaciones, creo que la actitud de cada uno de nosotros, y no estoy hablando de un pensamiento emocional o una situación voluntariosa, sino de un propósito, la actitud que cada uno de nosotros tengamos frente a la vida, frente a los desafíos que tenemos, yo creo que será también la respuesta, el fruto que tendremos de nuestras decisiones. Y en esto pues la palabra nos dice que, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Creo que cuando tenemos como referencia la palabra de Dios, nos volvemos personas quizá con una actitud correcta. ¿Por qué? Porque podemos entender que delante de Dios, eh, ¿qué es lo que agrada a Dios? Dice la palabra de Dios que a Dios le agrada la obediencia, le agrada, no quiere sacrificios, no quiere esfuerzo. Y una cosa importante dice que la palabra de Dios dice que Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras vidas, que aún antes de que nosotros tengamos en nuestra boca, en nuestra lengua, una palabra, Él conoce la esencia de ello. Así de que, hermanos, si nosotros tenemos ese cuidado, ese propósito en nuestra vida, creo que vamos bien. Tener como referencia la palabra de Dios, que sirvamos a las personas porque es necesario, porque es parte de nuestro rol como personas, interactuar, servir. Dice la palabra que tengamos presencia y tengamos cuidado de nuestro prójimo, pero también es importante de que tengamos ese corazón sincero de que estamos realizando una obra mayor. Así de que ese sea nuestro sentir, que seamos moviéndonos. Dice la palabra que temer a Dios no es tenerle miedo, sino es tenerle confianza, es tener la convicción de que agradamos a Dios, de que conocemos a Dios, así de que el que conoce a Dios no le tiene temor a Dios, sino le tiene confianza, le tiene sabiendo que Dios proviene todo lo bueno. Así de que la palabra también dice allá en Jeremías, dice que nos debemos de gozar, debemos de tener esa convicción de que nos gocemos no en otra cosa, sino en conocer quién es Dios. Dios, hermanos, se ha dado a conocer a través de la palabra de Dios y en ese sentido nosotros tenemos esa gran oportunidad de saber quién es Dios, de saber qué le agrada a Dios y saber también qué no le agrada a Dios.
Así pues, dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Qué importante es esto, hermanos, que cuando tú sirves a Dios, sirves a tu prójimo. Y cuando sirves a tu prójimo, traes una acción que no solo resolverá quizá una necesidad material, una necesidad emocional de alguna persona, algo que esté inquietando su vida y que a través de ti te use con sabiduría para llevar una palabra de aliento, de esperanza a esa persona. Creo que en Dios tenemos la esencia de todas las cosas y en ese sentido pues es el propósito de que tengamos ese enfoque, ese corazón sincero de agradar a Dios, esa convicción importante también de que lo hagamos con esa convicción. Aquí no estamos hablando de una vida religiosa. Escuchaba a un pastor hace unos días y él hablaba acerca de que en estos tiempos hay personas que se han erigido, se han pronunciado con tanta moralidad, con tanta santidad, con tanta pretendiendo todas estas situaciones se vuelven muy especiales, pero no es ese el propósito de Dios. El propósito de Dios sabe que nosotros somos personas, sabe que tenemos sentimientos, que tenemos emociones, que tenemos también aciertos y errores y que nuestra relación no se finca en qué tan buenos somos, sino en qué tanto dependemos de Dios. Así de que Dios nos dice que separados de Él no somos nada. Así de que volvamos a ese momento, a ese sentido correcto de nuestra relación con Dios y en esta parte también de nuestra relación con, con las personas. Sí, así que dice aquí un texto en las relaciones con las personas. También nos lleva la palabra, dice, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Sí? Eh, en este tiempo también qué importante es cuando hacemos un alto en nuestra vida, esta situación de salud ha puesto en un verdadero alto la vida de todos. Nos ha reflexionado cuando sabemos de que estamos expuestos a un futuro que no conocemos, pero gracias a Dios que ese futuro Dios sí lo conoce. Sin embargo, nos inquieta porque empezamos a tener quizá esa preocupación de que si las cosas, cómo serán las cosas, si estaremos en condiciones de asumir esas responsabilidades o no. Sin embargo, nuestra convicción es de que de la mano de Dios vamos adelante. La palabra nos enseña de que tengamos confianza en Dios, que no dudemos, que nos vayamos quizá en el caminar, vamos encontrando el propósito de Dios, el camino, la claridad en las cosas. ¿Sí? Leía a un autor conocido, John Maxwell, y en una obra que él tiene que se llama 15 leyes indispensables del crecimiento, él hace referencia cuando habla de las relaciones y cuando habla de servir unos a otros, que
cuando habla de tener una correcta acción, sabiendo que todo lo que sembremos también cosecharemos, que las injusticias que cometamos serán sancionadas. Es un principio importante, así de que no nos olvidemos de que antes de tener que enfrentar una situación de castigo, Dios nos advierte de que tengamos cuidado en no hacerlo. Y fíjese que en nuestra vida nos habla en una de las leyes que este autor señala, es un pastor también que Dios ha usado mucho en el liderazgo a nivel corporativo, a nivel también a nivel de empresarial, a nivel de iglesias, a nivel de universidades. Y esta persona, este autor señala que dice que en una ocasión estando preparado para dar una conferencia en un país de Europa, él estaba entrevistándose con su intérprete, así de que el intérprete cuando tuvo esta referencia, y por eso dice esta palabra que la pertinencia de que dice que siervos obedeced a todos en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Qué importante es que cuando tu conocimiento lo pones al alcance de otra persona, dice este autor, estés con la convicción de que le estás transmitiendo algo importante. Ese algo importante no proviene de ti, sino proviene de un propósito que tienes. Y en ese sentido, señalaba de que al entrevistarse con su intérprete en este país, muy en contexto de todo lo que podemos ver cuando nos separamos de Dios, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, cuando quitamos valores de nuestra vida laboral, de nuestra vida social, de nuestro entorno como país, como nación. Y él señalaba que al público al que le iba a transmitir un mensaje era un público que no creía en los líderes, que el liderazgo no era precisamente algo muy atendido en ese momento. Y textualmente señala en esto lo siguiente, eh, dice, la gente no confía en los líderes, estamos hablando de este país, Ucrania, dice. Pero es un problema mundial eh, y tienen buenas razones para ello. Los líderes no añaden valor a otros aquí. Entonces añadió, espero que en verdad usted pueda ayudarles. Y en este sentido, dice que estas palabras alertaron inmediatamente a este conferencista del público al que le transmitiría esta conferencia, estos conocimientos, de tal manera que tuvo el cuidado, la sensibilidad de escuchar este consejo y señala que en la oportunidad que tuvo de escuchar este mensaje, él recordó a su vez de esta recomendación que le estaba dando este colaborador que iban a transmitir un mensaje. eh, y qué importante cuando tú eres parte de una, eh, pues de un momento, ¿sí? Eh, no solo cuando estás al lado de una persona, estás colaborando, sino también estás comprometiéndose. Y en este caso puedo entender que este intérprete
iba a transmitir un mensaje no de él, pero sí a través de su propia persona, de lo que se conocerían estos líderes. Él, quizá esa era la preocupación que él tenía, de tal manera de que cuando nosotros hacemos un trabajo, no solo tenemos o alguna acción, no solo tenemos la oportunidad de que nuestro trabajo brille, sino también hacer que otros también logren su cometido. Dice que este autor que agreguemos valor a lo que hacemos, que podamos dejar una enseñanza, así de que de manera textual dice que añadamos valor a la gente. Así de que también dice que recordaba este hombre una experiencia de un amigo, y esta experiencia la hacía notar a través eh, de un carácter que tenemos como nación. Y él decía que en cualquier país donde el gobierno era corrupto y los líderes eran corruptos y egoístas, eh, lo relevante era poder sortear la autoridad y aprovecharse del sistema. eh, eh, Se veían como virtudes, es decir, mientras más sagaz eres para cometer injusticias, desafortunadamente más se reconoce a la persona, de tal manera de que se llega a entender que eso que es malo eh, como bueno. Ese es un problema delicado, es un problema serio, y por eso es importante de que hagamos una reflexión, por eso es importante de que nosotros valoremos las relaciones que tenemos unos con otros, de que podamos entender que nuestro servicio bendice a otra persona, pero que no hagamos ese servicio como para que obtengamos en esa relación a gente, a siervos, a gente que a nuestro servicio, sino gentes que ayuden a expandan, crezcan, que no se vuelvan nuestros instrumentos, sino sean eh, eh, personas que añaden valor, que van a ser también importantes a través de lo que conocen y a través de lo que también aplicarán en su vida. Ese es pues un propósito de transmitir conocimiento, de transmitir experiencias, de transmitir esa palabra que nos señala el Señor en esta carta de Colosenses. Así que este autor reflexionaba en estos temas. Dice cómo se sentiría al dar esta conferencia, qué podía hacer él para impactar, y también dice cómo podía también hacerlo, transmitirlo. Algo importante que puedo ver en esta palabra dice que al estar en la antesala de dar estas conferencias, evidentemente no podía cambiar su mensaje, pero sí podía hacer las correcciones necesarias, de tal manera que en esta última reflexión de cómo podía hacerlo, dice que acudió en un tiempo, en una relación de oración, le pidió a Dios que le diera palabras, que le diera conocimiento, que le diera lo que necesitaba para transmitir verdaderamente ese mensaje, para añadir valor, ¿sí? De tal manera de que estaba también poniendo en ese, como dicen, a la mesa su conocimiento, sus capacidades, su experiencia, y como todos quería obtener
el mejor resultado de ese trabajo. Así de que hacer un alto, señala este autor, en nuestra vida es importante. Hacer un alto de lo que hemos hecho, hacer un alto de lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, saber pues de que es muy, muy importante. Él señala de que las personas que han trascendido han dedicado un tiempo para reflexionar, un tiempo para valorar, un tiempo para entender por qué es necesario reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Quizá el hecho de modificar las formas, modificar quizá prácticas, quizá verdades que hemos estado aplicando para a su vez también tener la oportunidad de darle un valor a lo que estamos haciendo. Todos en nuestra vida tenemos la oportunidad de transmitir, de impactar a otra persona con una buena enseñanza, con una buena experiencia quizá de tu profesión, de tal manera de que eh, pensemos que esa es la herramienta que Dios ha puesto en nuestras vidas para poder servir a nuestro prójimo. Todos tenemos la posibilidad de hacer algo bien para alguien, y si ese bien que tú estás deseando hacer para alguien es con un corazón sincero en la palabra de Dios, Dios bendecirá tu trabajo, bendecirá tu acción, así de que tengamos pues esa presencia, ¿sí? Así de que en ese sentido, dice que la reflexión dice, para alguien que desea crecer, aprender a hacer una pausa permite que el crecimiento le alcance. Es la ley, dice, de la reflexión. Eh, la reflexión conviene a la experiencia, dice, en, en ese sentido de tener eh, el cuidado, tener el deseo de que nos volvamos mejores al hacer nuestro trabajo, nuestras relaciones, en todo lo que hagamos, tengamos presentes que tener un corazón sincero implica también tener la prudencia de que tengamos que entregar lo mejor. Dice la palabra que todo lo que hagamos lo hagamos como para servir al Señor. Que esa alta expectativa que tenemos no solo se convierta en una expresión, sino se convierta en una verdad en nuestra vida. Así de que también si nuestra experiencia no es producto de una buena práctica, entonces esa experiencia que nosotros creemos como valiosa, en la reflexión seguramente tendremos la oportunidad de decir que solamente aquello que es producto de un buen actuar se puede convertir en una buena experiencia y se vuelve a convertir en una buena enseñanza. Él señala que a veces uno de los riesgos de tener ese tipo de acciones es de que primero, dice, se hace un examen y después se conoce la lección. No es eso. Dios nos dice que seamos sensatos, que seamos prudentes, de que primero podamos conocer y después podamos enseñar. Esa es una de las verdades que trae el Evangelio cuando nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. La verdad la compartiremos con otros, la buena nueva la compartiremos con otros. Esa es una verdad en nuestra vida, ¿sí? También nos dice que todo el mundo necesita un tiempo y un lugar para hacer una pausa. Esto implica
que es tiempo también de, dice la palabra, de escuchar, que seamos prestos, dice también, para oír y menos diligentes para hablar, ¿sí? Eso es una de las enseñanzas que nos da el libro de Proverbios, que también lo voy a tocar de una manera rápida, pero en este sentido, pues queremos hacer esa reflexión, queremos hacer esa afirmación de que necesitamos en este tiempo que viene afianzarnos más de la palabra de Dios, afianzar más nuestro conocimiento, afianzar más nuestra transparencia como personas y también quizá hablar menos de uno y hablar más de Dios. Creo que eso es importante. Nosotros somos útiles en el propósito de Dios, así de que hay que ayudarnos de nuevas formas que no estamos inventando, sino simplemente estamos conociendo y saber también que a otros les han sido útiles y que también a nosotros nos serán útiles. Así de que para eso nos dice que la reflexión es importante, ¿sí? Ah, dice en un libro, dice, piensa para obtener un cambio, dice, animo a las personas a identificar o creer un lugar donde pensar. Dice, lo hice porque hay cierta magia en tener un lugar designado para hacer una pausa y pensar. No, lo hice porque si se toma el trabajo de crear un lugar donde hacer una pausa y pensar y se programa un tiempo para ir allí, será mucho más probable que lo utilice y así se beneficia de ello. Así de que hay que hacer un alto, hay que valorar, dice la palabra de Dios, que aquel que tiene en su mente una construcción, dice que primero ha de ocuparse en conocer lo que va a hacer, con qué cuenta, qué necesita, ¿sí? Y también señala de que en esa prudencia es donde aplicará conocimiento, aplicará dirección y sin duda también obtendrá el fruto que conoce, ¿sí? Así de que esa es una de las verdades importantes que yo quiero transmitirle, que hagamos un alto. ¿Por qué no hacer también un alto en nuestra vida cristiana? ¿Cómo hemos sido hasta hoy? Realmente creo que el poder volver a tener una actividad, hoy tener vida, es un buen momento para reconocer que es gracias a Dios, que si Dios nos ha dado vida es con un propósito y en este sentido creo que es bueno valorar cómo ha sido nuestra vida cristiana, cómo hemos cuidado o cómo hemos vivido. Creo que es un tiempo donde vale la pena dejar las cosas a medias. Vale la pena tener una mente de que Dios no, que Dios cumple su propósito, que Dios quiere que tu vida se proyecte en una vida de disciplina, en una vida de propósitos. Creo que es un tiempo en que nuestra fe crezca, que nuestra fe se vuelva más cierta en nuestras vidas, de tal manera de que si dejemos, si vamos a ser mejores, la palabra de Dios nos dice que dejemos la mediocridad en nuestra vida, que seamos mejores cristianos, mejores hijos, creo que también mejores esposos, mejores esposas, mejores personas, pero no solo para sentir la satisfacción, sino también para creer que
eso Dios lo está impulsando. Y si lo está impulsando es para un plan especial. En ese sentido, pues, creo que este tiempo nos ayude a verdaderamente entender que el nuevo comienzo debe de ser mejor. Quizá esforzarnos más, quizá dedicar más tiempo a conocer a Dios a través de la palabra, a través de las sagradas escrituras. Es tiempo de, de aplicar eso que vamos conociendo de tal manera pues de que nos permita mejor y mejores resultados. En este sentido también, y por último yo quiero llevarte al libro de Proverbios, al libro de Eclesiastés, y en esta palabra, en Proverbios, nos señala de que qué importante es que tú puedas entender que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si queremos ser mejores, si queremos ser diferentes, debemos de aplicar y debemos de acudir a la palabra de Dios. Y este principio dice, es importante, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿sí? Así de que también nos dice que seamos prudentes, que seamos más diligentes para abrir nuestros oídos y seamos más diligentes en hablar menos. Dice la palabra también, eh, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, dice la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Esto lo vemos en Proverbios 2, versículos 10 al 15. También nos dice en Proverbios 3, 5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Qué importante es, hermanos, de que el ser mejores no quede solamente en nuestra mente, sino en una decisión, y esa decisión, si la acompañas con la palabra de Dios, seguramente lograrás ese propósito en tu vida. Eh, Así de que dice también más adelante la palabra en Eclesiastés 9, perdón, antes de ir a Eclesiastés 9, dice en Proverbios 3, dice, todo lo hizo, 3:11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Así de que también nos dice esta palabra en 9:10, todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye
mucho bien. Así de que tengamos cuidado en todo. Y dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Así de que, hermanos, y también en estos tiempos de crisis, de carestía, el Señor nos dice que no tengamos temor y nos anima a que demos, a que compartamos, nos anima a que no nos apropiemos, así como que de no tener lo que nuestros ojos ven, eh, nuestro futuro será incierto. No, no es así. Dice la palabra en 11.1, dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Así de que nos dice la palabra eh, que tengamos esa confianza de que nuestra provisión viene de Dios, ¿sí? Por último, te quiero llevar en también una reflexión que escuchaba hace unos días, y esta reflexión va en el sentido de que te apoyes de las personas, no quieras quitarle el lugar a la persona con la que colaboras, reconócelo. Creo que todos necesitamos de alguien. Hay gente, y con esta reflexión termino, relataba un pastor de una experiencia del primer ministro inglés, Winston Churchill, y él señalaba de que era una persona con muchas habilidades, pero también con muchos defectos. Señalaba que con mucha frecuencia era un hombre muy elocuente, levantaba, dice, a la Gran Bretaña de esa duda que vivían en el tiempo que él gobernó a la Gran Bretaña, al Reino Unido, y señalaba de que levantaba al pueblo a tener esperanza, pero él en lo personal señalaba también que era una persona difícil, era emocionalmente brillante, pero también era muy ofensivo, de tal manera de que había un colaborador de él que cuidaba siempre ese lado flaco, ese lado caído, y siempre ayudaba a poder reparar, a poder enmendar. Qué importante es que tengamos esa actitud de poder ayudar a otro a llegar al propósito, a no dejarlo caído, a darle la mano. La palabra de Dios nos dice que Pedro no fue dejado en el mar, fue tomado de la mano. Así de que esa enseñanza la podemos ver también en estos hombres que han vivido la experiencia de reconocer que el trabajo de otros en beneficio de ellos ayuda, pero también bendice al que lo hace, de tal manera de que señalaba pues que cuando tú tienes una actitud, una debilidad y alguien te ayuda a cubrirla, a levantarla, y tú eres una persona agradecida, llegará ese momento en que tú tengas que reconocer que no lo lograste tú, sino también con el apoyo de otras personas. La palabra de Dios nos habla de que es importante tener a una persona, a un colaborador. Hablaba de Eliseo, de este siervo que le ayudaba, de Elías, de las personas que a Moisés con Josué. Así de que, hermanos, ten presencia de que todos necesitamos del apoyo de otros para seguir adelante, pero también es importante que des buen testimonio de reconocer en otras personas que te ayudan, que tú no puedes solo, de que a veces otros tienen que pagar el precio de una enfermedad, tienen que pagar el precio de quizá padecer hambre para que tú tengas alimento en casa, para que tú tengas medicina. Eh, Reconoce que tú no eres una gente sola. Hay otros que procuran el bien, pero qué importante es también que tú procures el bien de otras personas. Dice la palabra que procures el bien a los de tu casa y en esa medida también
procurarás el bien de otras personas. Yo te animo en el nombre del Señor Jesucristo a que podamos ir adelante con el Señor, a que en nuestra vida cristiana podamos tener esa plena confianza de que Dios está contigo, de que Dios no te dejará, de que Dios no te desamparará. Y como dice la palabra en el caso de Josué, como estuvo con Josué, estará contigo. Yo te quiero decir que así como ha estado con estos hombres, Dios también quiere estar contigo. Así que dice esta palabra, no temas, yo te sustento, yo te conocí, yo te diseñé, confía en tus manos. Dice la palabra que en las manos de Dios están nuestra vida, y con esa confianza yo quiero terminar y orar para llevarte a que en este tiempo tú puedas tener esa plena confianza de que el futuro que no conoces, dice la palabra de Dios, que no hables de que el pasado ha sido mejor porque no conoces el futuro. Y si Dios te dice que los pensamientos de Dios son de bien para tu vida, nos dice también que confiemos que así será. Yo te animo pues en el nombre de Jesús a que pongas tu confianza en las manos de Dios, que pongas tu trabajo, tu familia, tu negocio, tu profesión, tu trabajo, tu oficio, tus estudios, lo que estás haciendo para ser mejor, ponlos en las manos de Dios, afírmalos en las manos de Dios, y Dios hará lo mejor con ellos. Te animo pues a que inclines tu rostro, vamos a orar, y con esto estamos terminando este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias porque tú has sido fiel, tú has sido bueno en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que así como Padre tenemos una relación con nuestros semejantes, con nuestros autoridades, Padre, también tengamos una relación, Padre, cada vez mejor contigo a través de ser personas más sensibles a tu palabra, más cuidadosas de hacer el bien, de procurar el bien, Padre, de reconocer que separados de ti no somos, Padre, no podemos ir adelante, así de que tengamos esa plena confianza, Señor, de que tú estás con nosotros, de que tu Santo Espíritu gobierna nuestras vidas, y de que en todo tú eres nuestro sustento, tú eres nuestra fortaleza, y que, Señor, también te pedimos por los hogares donde hay enfermedad, donde hay necesidad de alimentos, que tú vengas, Padre, y proveas lo necesario a quien está clamando, a quien está buscando, a quien está esperando en ti una respuesta. Señor, bendecimos tu santo nombre, te damos las gracias y confiamos en que tú estarás con nosotros hoy y siempre. Amén.